Estimados estudiantes, les saluda su profesor amigo de matemática Franklin Alcocer Segarra. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de las fracciones. Recuerden que las fracciones las utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vamos al mercado y decimos que nos vendan medio kilo de arroz, ¿no? Ahí estamos utilizando la fracción un medio. O decimos que nos vendan 3/4 de kilo de azúcar, ahí utilizamos la fracción 3/4. Y así podemos ir mencionando diversos ejemplos donde utilizamos las fracciones en nuestra vida diaria. Vamos a empezar esta explicación de las fracciones, ¿no? En primer lugar, conociendo sus términos. A ver, pero antes, ¿qué es una fracción? Aquí tenemos una manzanita que va a representar una unidad. Si yo quiero comerme la mitad de esa manzanita, entonces yo la voy a partir por la mitad. Entonces hay dos partes y yo me quiero comer solamente la primera parte. Esta me quiero comer. ¿Ya? O sea, de las dos partes que he dividido esta unidad, esta manzana, me voy a comer una parte, o sea, un medio, la mitad de esa manzana. Entonces, esta parte que me voy a comer primero, a eso yo le voy a llamar fracción. Fracción. Entonces, la fracción viene a ser una parte, un pedazo de un todo. ¿Y cuáles vienen a ser sus términos? El número que está arriba de la línea se va a llamar o se llama numerador, y el que está debajo de la línea se va a llamar o se llama denominador. ¿Ya? El denominador es el que me indica en cuántas partes se ha dividido la unidad. En este caso, la manzanita, que es la unidad, se ha dividido en dos partes, por eso está el número 2. De las dos partes en que se ha dividido la unidad, he tomado una. Eso es lo que me indica el numerador. Las partes que se ha tomado de la unidad. Eso viene a ser el numerador. Muy bien. Ahora, ¿cómo se representa una fracción? Tomando el ejemplo de un medio, vamos a representarlo gráficamente. Entonces, el denominador tenemos que observarlo porque ese es el que me va a indicar en cuántas partes voy a dividir la unidad. Aquí la unidad la voy a representar con un rectángulo. Y como el denominador me dice que tengo que dividirlo en dos partes iguales, he dividido esa unidad, ese rectángulo, en dos partes iguales. ¿Y cuántas voy a pintar? Lo que me indica el numerador. El numerador me indica que debo pintar o debo tomar de esa unidad una parte. Entonces, pinto una de las dos partes y ahí tenemos la fracción un medio. También podemos tomar otro tipo de unidad. Aquí hemos tomado un rectángulo, acá vamos a tomar un círculo, ¿ya? Y lo vamos a dividir en dos partes iguales, ¿no? Podemos dividirlo en dos partes iguales y pintamos también una de las dos partes, ¿no? Y ahí tenemos representado también la fracción un medio. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si me dicen que representen la fracción 3 medios? Entonces, me fijo en el denominador, que es 2, dibujo una unidad, vamos a dibujar un rectángulo en forma horizontal, y lo divido en dos partes.
Y el numerador, que es 3, es el que me indica cuántas partes voy a tomar. Pues voy a tomar 3 partes. 1, 2. Me faltaría una parte por pintar. Entonces, ¿qué hago? Hago otra unidad igual a las que hemos dibujado anteriormente. Ya, más o menos ahí. Lo divido también en 2 partes y pinto la otra parte que faltaba. Y ahí tenemos la fracción 3 medios representado también gráficamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos la clasificación de las fracciones. Las fracciones se clasifican de 2 formas: por la comparación con la unidad y por sus denominadores. Por la comparación con la unidad tenemos fracciones propias e impropias. Las propias son las siguientes. Observen, tenemos la fracción 1/2, la fracción 3/4, la fracción 5/7. Si ustedes observan aquí, el numerador es menor que el denominador. 1 es menor que 2, 3 es menor que 4, 5 es menor que 7. Cuando el numerador es menor que el denominador, se van a llamar fracciones propias. Y todas las fracciones propias son menores que la unidad. Por ejemplo, aquí, 1/2 es una fracción propia, porque el numerador 1 es menor que el denominador 2, ¿no? Y las fracciones propias son menores que la unidad. ¿Qué significa menores en unidad? Que no se van a pintar toda la unidad, solamente una parte, ¿ya? En cambio, las fracciones impropias, por ejemplo, tenemos 3/2, tenemos 4/3, tenemos 9/5. Si ustedes observan ahí, los numeradores son mayores que los denominadores. 3 es mayor que 2, 4 es mayor que 3, 9 es mayor que 5. Los numeradores son mayores que los denominadores. Y cuando los numeradores son mayores que los denominadores, se llaman fracciones impropias. Y todas las fracciones impropias son mayores que la unidad. O sea, hay más de una unidad. Como el ejemplo que explicamos acá. 3/2, miren, esta es una fracción impropia. ¿Por qué? Hay más de una unidad. Hay una unidad entera y otra unidad por la mitad, pero hay más de una unidad, ¿no? Es mayor que una unidad, hay más, ¿correcto? Entonces, las fracciones propias son aquellas fracciones que su numerador es menor que el denominador y son menores que la unidad, ¿ya? Las impropias, cuando el numerador es mayor que el denominador y son mayores que la unidad. Por eso dice la primera clasificación, por comparación con la unidad, ¿no? Comparamos con la unidad, las propias es menor que la unidad y las impropias mayor que la unidad. Pero también tenemos otra clasificación que son por sus denominadores. Tenemos las fracciones homogéneas, ¿no? Observen acá, tenemos la fracción 3/5, la fracción 7/5, la fracción 8/5, la fracción 13/5. Si ustedes observan bien, se van a dar cuenta que los denominadores son iguales. Cuando los denominadores son iguales, entonces se les va a llamar fracciones homogéneas. ¿Y qué pasaría si las fracciones son así? 1/5, 2/9, 4/6, 7/13, 15/4. Miren, ¿los denominadores son iguales? No son iguales. Los denominadores son diferentes. Y cuando los denominadores son diferentes, entonces se van a llamar fracciones heterogéneas.
fracciones heterogéneas. Muy bien. Ahora veamos las conversiones. Vamos a convertir dos casos. Primero, de una fracción impropia a una fracción mixta, y luego de una fracción mixta a una fracción impropia. Por ejemplo, una fracción impropia, 5 tercios. ¿Por qué es impropia? Porque el numerador 5 es mayor que el denominador 3. Impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. 5 es mayor que 3, fracción impropia. Vamos a convertirlo a una fracción mixta. ¿Qué hacemos? Dividimos el numerador entre el denominador. ¿Ya? Decimos 1 por 3, 3. Ponemos acá. Restamos y me va a sobrar 2, ¿cierto? Restamos y me sobra 2. Entonces, con el divisor, con el cociente y con el residuo vamos a formar la fracción mixta. Entonces, la parte entera es el cociente. El 1, que es cociente, la escribo como parte entera, el número más grande, ¿ya? Como numerador escribo el residuo, que es 2, y como denominador el divisor, que es 3. Y ahí tenemos la fracción mixta. ¿Cómo se lee? Un entero, 2 tercios. Un entero, 2 tercios. ¿Correcto? ¿De dónde salió? De la división del numerador con el denominador. Empiezan por el cociente, luego se van al residuo y finalmente terminan en el divisor. Y ahí forman el número mixto. Un entero, 2 tercios. Ahora veamos lo contrario, viceversa. Tenemos la fracción mixta. Vamos a tomar este que está aquí. Un entero, 2 tercios. Esa es una fracción mixta. La vamos a convertir a una fracción impropia. Entonces, ¿qué hacemos? El denominador 3 lo voy a multiplicar por la parte entera, que es 1, y al resultado lo voy a sumar con el numerador. Y como denominador voy a colocar el mismo. Entonces digo 3 por 1, 3. 3 más 2, 5, y el mismo denominador. Y me sale lo mismo de acá, ¿no? Otro ejemplo. Tenemos 4 enteros, 2 quintos. Entonces el denominador 5 lo multiplico por la parte entera, luego el resultado lo sumo con el numerador y como denominador el mismo. 5 por 4, 20, 20 más 2, 22. 22 quintos. Y ahí tengo la fracción impropia. Un número mixto, una fracción mixta, la hemos convertido a una fracción impropia. Muy bien, estimados estudiantes, espero haberlos ayudado con la clase de fracciones. Esta es una parte. En el siguiente video vamos a ver comparación de fracciones, ¿no? Fracciones equivalentes, pero ya en otro video porque es un poco más amplio, ¿ya? No te olvides de suscribirte a mi canal, apóyame con un like, comparte mi video y lo más importante, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.